El silencio era ensordecedor. Solo el viento helado aullaba, un lamento constante sobre las montañas nevadas. Bajo la capa de hielo, no había promesa de vida, solo la certeza de una muerte lenta y agonizante. ¿Puede la desesperación llevar a los seres humanos a traspasar los límites de lo impensable? ¿Qué ocurre cuando el hambre se convierte en un monstruo que devora la moral, la ética y la propia humanidad? Imaginen la escena, una familia, un grupo de pioneros, atrapados. Sin comida. Sin esperanza. El invierno se había ensañado con ellos, convirtiendo su sueño en una trampa mortal. La carne de sus animales había desaparecido hace semanas. Las pieles, roídas, no ofrecían más alimento. Solo quedaba una opción. Una horrible, ineludible opción que cambiaría para siempre lo que significa sobrevivir. Esto no es solo una historia de aventura fallida. Es un testimonio brutal de la lucha por la vida, un viaje al corazón de la oscuridad humana, donde cada bocado era un pacto con la muerte. Esto es la expedición Dane. Una leyenda de supervivencia. Un relato de canibalismo. Una mancha imborrable en la historia de la conquista del oeste americano. Pero, ¿cómo llegaron a este punto? El año era 1846. Estados Unidos servía con el espíritu del destino manifiesto. La promesa de tierras fértiles y riquezas incalculables en California atraía a miles de pioneros. Era el sueño americano en su forma más pura, la oportunidad de empezar de nuevo, de forjar un futuro lejos de las ciudades abarrotadas del este. Entre estos soñadores estaban George y Jacob Dane, dos hermanos agricultores de Illinois, junto a sus familias y la familia Reed, liderada por el acaudalado James Reed. Eran hombres y mujeres de fe, con la tenacidad que requería la vida en la frontera. Sus carros cubiertos, cargados con provisiones, herramientas y la esperanza de una vida mejor, eran símbolos de una nación en expansión. No eran los únicos. Caravana tras caravana, el Oregon Trail y sus ramificaciones se llenaban de colonos. La ruta era larga y ardua, pero bien establecida. Miles de kilómetros de praderas, desiertos y montañas se interponían entre ellos y su destino. Sin embargo, el tiempo era crucial. Debían cruzar las montañas antes de que el invierno cerrara los pasos. Es entonces cuando aparece una figura controvertida, Lansford Hastings. Un promotor de un atajo, el Hastings Cutoff, prometía acortar el viaje a California en 300 millas. Un ahorro de tiempo significativo, especialmente para aquellos que se habían retrasado. Su guía, publicada el año anterior, era tentadora. Pero también peligrosa. Otros pioneros habían intentado el atajo, encontrando solo dificultades. Hastings mismo había aconsejado no usarlo con carros. Pero los Dane y los Reed, convencidos de que estaban rezagados, vieron en él su única oportunidad. Una decisión que sellaría su destino. La ambición por ganar tiempo, la fe ciega en un atajo. ¿Fue la ingenuidad, la arrogancia o la pura desesperación lo que los llevó a tomar esa senda inexplorada? El viaje comenzó con promesas, pero pronto se torcería. La expedición Dane, compuesta por unas 87 personas, incluyendo niños pequeños y ancianos, se separó de la ruta principal en julio de 1846. Su objetivo, el atajo de Hastings. La primera señal de problemas no tardó en llegar. El supuesto atajo los llevó a través de cañones rocosos y densos matorrales. Lo que Hastings había descrito como un camino fácil resultó ser una pesadilla. Tuvieron que talar árboles, construir puentes improvisados y arrastrar sus carros con un esfuerzo agotador. Cada día perdido era un paso más hacia la catástrofe. El tiempo se escurría. El retraso, que esperaban evitar, se multiplicaba. En lugar de ahorrar tiempo, perdieron semanas valiosas. Después de las montañas Wasatch, les esperaba el gran desierto del lago Salado. Un tramo de más de 120 kilómetros de sal y arena. Sin agua. Sin vegetación. Un infierno en la tierra. Los animales, agotados, morían de sed y extenuación. Los carros se rompían. Las provisiones escaseaban. La moral comenzó a desmoronarse.
James Reed, el próspero miembro de la expedición, se vio envuelto en una discusión fatal. Un altercado con un carretero por un buey muerto terminó con Reed apuñalando al hombre. Fue exiliado del grupo, condenado a continuar a pie, solo. Una muestra temprana de la brutalidad que afloraría. El grupo, mermado y desmoralizado, finalmente emergió del desierto. Pero los retrasos habían sido catastróficos. Habían perdido casi un mes y la mayoría de sus bueyes. Con el otoño avanzado, se dirigían hacia la temida Sierra Nevada. El aire se volvió más frío. Las nubes, más oscuras. La premonición de lo que se avecinaba era palpable. El 31 de octubre, una nevada temprana y brutal los atrapó. Estaban a solo unos pocos kilómetros de la cima del paso de Dane, la puerta a California. Demasiado tarde. Las montañas se cerraron sobre ellos, convirtiendo el idílico paisaje en una prisión de hielo y nieve. Los carros quedaron abandonados. El frío se hizo insoportable. Sin refugio adecuado, sin suficiente comida, y con el invierno recién comenzado, la expedición estaba condenada. ¿Cómo pudo un error de juicio tan simple tener consecuencias tan devastadoras? Atrapados. Sin salida. La verdadera lucha por la supervivencia apenas comenzaba. El campamento invernal en Truquée Lake se convirtió en un infierno helado. Los Dane, incapaces de mover sus carros, se quedaron a unos kilómetros, en Alder Creek. Las familias construyeron refugios rudimentarios, apenas chozas de troncos y pieles, pero el frío era implacable. La comida se agotó rápidamente. Primero, sacrificaron los bueyes que quedaban. Luego, los caballos. Después, los perros. Las pieles de los animales se hirvieron hasta que no quedaba ningún nutriente. Se comieron incluso las velas de sebo y los huesos carbonizados. Las muertes comenzaron. Los más débiles, los niños y los ancianos, fueron los primeros en sucumbir al hambre y al frío. El 16 de diciembre, un grupo desesperado de 17 personas, conocidos como la Forlorn Hope, o la Esperanza Perdida, se ató raquetas de nieve improvisadas y partió en busca de ayuda. Su viaje sería aún más infernal. Perdidos en la nieve, sin comida, la muerte los fue alcanzando uno a uno. El 26 de diciembre, tras días de inanición, sucedió lo inevitable. La primera vida humana se sacrificó para alimentar a los vivos. Patrick Dowlen fue el primero en ser consumido. La moral se desintegró por completo. Algunos se negaron, otros cedieron. El canibalismo se convirtió en la única forma de prolongar su existencia. Mientras tanto, en los campamentos de Dane y Reed, la situación era igualmente desesperada. Las noticias del canibalismo de la Forlorn Hope no tardaron en llegar, aunque con versiones distorsionadas. La espera era un tormento. El primer equipo de rescate, financiado por el propio James Reed, quien había logrado llegar a California y reunir ayuda, alcanzó el campamento a mediados de febrero de 1847. La escena que encontraron fue horrorosa. Cuerpos desfigurados, restos humanos esparcidos. Los supervivientes estaban demacrados, apenas reconocibles. Su aspecto era espectral. La humanidad había sido despojada por el hambre. ¿Cómo se vive después de haber cruzado una línea tan oscura? El rescate no fue el fin, sino el inicio de otra pesadilla. El primer equipo de rescate logró evacuar a 23 personas, principalmente mujeres y niños. Pero el camino de regreso era tan traicionero como el de ida. De nuevo, la nieve y el hambre cobraron más vidas. Se necesitarían 4 equipos de rescate en total, operando entre febrero y abril de 1847, para evacuar a todos los supervivientes. La última persona rescatada fue Louis Quesever, hallado en un estado de desnutrición extrema y rodeado de restos humanos. Fue acusado de haber devorado a otros supervivientes, incluyendo a la esposa de George Dane. De las 87 personas que iniciaron la expedición Dane, solo 48 lograron sobrevivir. Los supervivientes regresaron al mundo civilizado con cicatrices físicas y psicológicas que los acompañarían de por vida. Muchos se negaron a hablar de lo sucedido,
Otros enfrentaron el estigma y la repulsión de la sociedad. La historia se difundió rápidamente, a menudo exagerada y sensacionalista. La expedición Dane se convirtió en un símbolo de los peligros de la expansión hacia el oeste, un cuento de advertencia grabado a fuego en la conciencia americana. La ruta de Hastings Cut-Off fue abandonada y estigmatizada. La tragedia también tuvo un impacto en la percepción de los pioneros. ¿Eran héroes o víctimas de su propia ambición? La pregunta persiste. Los sitios de los campamentos fueron explorados años después, encontrándose restos de huesos humanos que confirmaron los horrores vividos. El lago Truckee fue rebautizado como Dane Lake en memoria de la tragedia. ¿Se puede olvidar algo así? La historia de los Dane nos obliga a confrontar preguntas profundas. La expedición Dane es más que una simple crónica de infortunios. Es un espejo oscuro que nos devuelve la imagen de lo que somos capaces de hacer cuando la civilización se desvanece. Nos obliga a preguntarnos, ¿dónde está el límite de la supervivencia? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por ella? Bajo una presión inimaginable, algunos mostraron heroísmo y abnegación. Otros cayeron en la barbarie. La tragedia de los Dane nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la delgada capa de moralidad que nos separa del instinto más primitivo. Fue una lección brutal sobre la arrogancia de la ambición, la importancia de la preparación y la imprevisibilidad de la naturaleza. Hoy, más de un siglo y medio después, la historia de la expedición Dane sigue fascinando y horrorizando. Permanece como un recordatorio sombrío de que, en las circunstancias más extremas, la supervivencia puede exigir un sacrificio que va más allá de la comprensión. Y nos deja con una pregunta inquietante: ¿en el mismo infierno, quiénes somos realmente? ¿Y qué haríamos nosotros?